Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 5 de febrero. Qué verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando luego de este domingo histórico. Y es que es necesario hablar sobre las primeras perspectivas en torno a la victoria del presidente Nayib Bukele y también sobre algunas situaciones que para muchos consideran que no hubo ninguna anomalía y para otros eran demasiado evidentes. ¿Con qué nos vamos a quedar? Y además, ¿cuál será el futuro del sistema político salvadoreño? Eso igual lo estaremos abordando con nuestro invitado estelar. Así es, estamos hablando del señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? No será viernes, pero igual es un placer comenzar la semana con usted. Sí, hombre, Fernando, es raro, ¿verdad? Que estemos lunes. Por eso nos tuvimos viernes hoy para estar ahora y hacer sacar un buen análisis. El análisis de lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? Entonces, lo de ayer fue la consumación del fraude, ¿verdad? Lo que veníamos hablando, solo de que yo cuando estábamos con Marvin aquí le dije que con esa fórmula de Hunt podían sacar 60 diputados los de Nueva Ideas y me equivoqué porque dicen que solo 58 van a sacar, ¿verdad? Sí. Entonces, al menos dice, o sea que todavía podrían llegar a los 60 y haber hecho una buena predicción de parte mía. Ahora estamos ante la consumación de un fraude vulgar. Fíjate que... ¿Por qué le parece, usted dice consumación de un fraude, ¿por qué le parece fraude, Ronald? Fíjate que, por ejemplo, aquí tengo el dato del Tribunal Supremo de los primeros números que nos dieron. Y según ellos ha votado 1.100.213, más de 1.300.000. Con el 22% creo de las actas. O sea que eso me da como 7 millones y algo de votos. Cuando aquí el padrón será 3.800.000, 4 tal vez. No creo que llegue a 4, no llega a 4. Pero según el tribunal ya votaron 7 millones. No sé que contaron los votos de Guatemala, los de Honduras, ¿no? A Costa Rica estaba en elecciones, ¿verdad? Eso es por un lado, y está en evidencia porque son los datos que nos dio el tribunal anoche, ¿verdad? Entonces, si esos datos los analizas, te da que va a haber una votación de 7 millones, lo cual no es cierto. El fraude, bueno, el fraude se ha venido fraguando, por eso digo yo, esta es la culminación, ¿verdad?, del fraude, porque tienen más o menos un año de trabajar esto. Si vemos la parte de diputados, le bajaron los 24, pero ese no es el problema. ¿Cuál es? El problema es la fórmula de Hunt que ocuparon, que es una fórmula que yo siempre lo dije, que era una fórmula fascista. ¿Por qué lo es? ¿Qué es lo malo con la fórmula? El poder, ¿verdad? Y quitaron la más democrática que había, que era la de cocientes y residuos, que yo lo recordaba acá, que lo había instalado Julio Adalberto Rivera. Él había dejado de gerencia de cocientes y residuos, que era lo más democrático que existía, aún siendo él miembro de la dictadura militar del PCN, ¿verdad? Sí. Todavía tenía. Estos no, estos echaron a la basura esa fórmula y adoptaron la de Hunt. Eso es una fórmula fascista y ahí tenemos los resultados. Por eso yo le decía a Marvin en esa ocasión que con esa fórmula se podían sacar 60 diputados. Entonces, eso es fraude, pues, o sea, eso es ir en contra de la democracia. Con los diputados.
con los alcaldes, pues el haber arreglado toda la geografía para 44 municipios es la otra parte del fraude que la vamos a ver si es que los candidatos de oposición van de candidato y no se retiran. Dentro de un mes estaríamos viendo el fraude de los alcaldes, ¿verdad? Ganarían los 44 alcaldes. Ahora, ¿esto es un avance o un retroceso de la democracia? Obviamente es un retroceso. Yo lo analizaba desde la perspectiva de que esta era una elección en dictadura, porque solo recuerdo la del 72 contra Napoleón Duarte, que fue un fraude como este, descomunal, con diferentes métodos. Hoy hay tecnología diferente. En aquel tiempo yo cuidaba urnas en la escuela Tomás Medina de Santa Ana. Ya anduvimos ayer. Sí. Entonces, a las 5 de la tarde quitaban la energía, entraba la guardia y lo sacaron. La urna donde yo estaba, que creo que 300 votos agarraba, amaneció con 1.300 votos. O sea, le metieron 1.000 votos ya marcados del PCN. Y entonces, si en base a esos números, era el fraude. Bueno, esto todavía sobrepasa los límites, porque querían que votaron 7 millones de salvadoreños. Es imposible, ¿verdad? Sí, sí. Como era imposible en aquel tiempo que una urna de 300 papeletas se amaneciera con 1.300 papeletas. Ronald, recuerdo que había un reporte del centro escolar Walter Sondy, donde se reportaba que en una de las actas habían 998 votos para uno de los partidos. Vaya, pero que solo tenía máximo hasta 700. ¿De dónde salieron los demás? Es lo que te digo. Por eso es que le dan a ellos les dan los 7 millones de votantes, más de 7, por esas trampas. Es lo mismo que el PCN. El PCN, 1.400 votos, y solo cabían 400 en la caja. Hoy lo mismo, ¿verdad? Eran 700 y solo Nuevas Ideas tuvo casi 1.000 votos. Entonces, eso en todo el país, por eso no les cuadran los números al tribunal. Entonces, el fraude ha sido brutal, ha sido hecho acá, ha sido hecho en Estados Unidos. Bueno, la embajadora Milena Mayorga andaba de vigilante diurna en Washington. ¿Eso era legal? Es ilegal. Funcionarios públicos no pueden andar ahí representando a un partido político. Pero eso pasó acá y allá. Sí. En las mesas solo tenías gente de Nuevas Ideas, porque la gente que capacitaron de otros partidos no la dejaron tomar posesión de sus cargos. Tenemos reportes también de esta misma escuela que usted menciona, de Tomás Medina, donde se nos acerca una candidata a diputada por el PCN y nos dice, de entrada nosotros tuvimos problemas porque a los nuestros no los dejaron estar. Mencionaron que ya estaban completos cuando en el sorteo salió de que ellos debían de estar ahí. Claro. Entonces no sé si se asemeja a lo que usted está diciendo. No, eso lo hicieron en todo el país, acá, y lo hicieron en el exterior también. ¿Verdad? Llegaba la gente, mire, yo me capacité y aquí está, me seleccionó el tribunal. Sí, pero ya está la mesa, está llena, ya está instalada. Por eso en las mesas quedó gente solo de Nuevas Ideas. ¿Verdad? Eso es fraude. O sea, aquí el fraude ha sido descomunal. Lo primero del fraude, ¿qué fue? Quitar la norma de que durante un año antes de las elecciones no puedes tocar el código. Entonces quitaron eso y hoy hasta un día antes pudieron hacer arreglos en el código electoral, ¿verdad? Sí. Entonces esto se culmina hoy. El hecho de no darle dinero a los partidos políticos, de la deuda política y Nuevas Ideas, utilizar todo el pisto del Estado, ya eso te dice muchas cosas. ¿Verdad? Ok, Ronald, pero también encuentro un punto de choque con algo que
nos dijo una de las diputadas de la bancada en su momento. Decía ella que, mire, la oposición no puede estar hablando de fraude porque el presidente tiene más del 90% de apoyo. Si el presidente no tuviera ese apoyo, entonces le doy el permiso a la oposición de que piense lo que quiera respecto al fraude, pero nosotros no necesitamos hacerlo, dijo en su momento. Entonces, bajo esa lógica, no debería haber habido fraude, como usted menciona. Lo que pasa es que ¿a quién le urge elegirse como presidente? ¿Al pueblo o a Bukele? ¿Quién tiene la urgencia de seguir ahí? Bukele, el pueblo no. Entonces, por tanto, usted considera tal Ellos cual... hicieron el fraude porque querían asegurarse la presidencia y querían asegurar la asamblea. ¿Me entiendes? Porque a ellos les urge. Si a mí no me urge, yo no soy ni candidato, no tengo ni partido político, vos tampoco. Pero te imaginarás todos los juicios que tendría que enfrentar este gobierno al haber perdido estas elecciones. Bueno. Ahora, gran parte del fraude, lo más vulgar del fraude, es la candidatura ilegal de Bukele, ¿verdad? Que si querés la analizamos en el próximo. Precisamente, porque vamos a ir a algo que nuestro ex analista Marvin Aguilar mencionaba en su momento sobre, mire, pero es que en territorio pareciera que el voto está dividido, porque hay apoyo para el presidente, pero pareciera que no es así para los diputados. Eso tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, tal cual como cerrábamos el bloque anterior, era un análisis que hacía el ex analista Marvin Aguilar, que en su momento había planteado que en territorio se había encontrado con un voto dividido, con la opinión de la gente dividida. Que si bien era cierto, la gente apoyaba sumamente fuerte al presidente Bukele, parecía que no era lo mismo con respecto a los diputados. Pero a fin de cuentas, esto que tanto se reflejó en el día de las elecciones. Por favor, Ronald. Mira, como el fraude ha venido a distorsionar todos los análisis, ¿verdad? Pero se sentía en el ambiente que la gente no quería votar por los aprietabotones, sobre todo después de lo del banco hipotecario, ¿verdad? Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Más sin embargo, lo que están diciendo, porque datos del tribunal no hay, o sea que aquí nos basamos en lo que dice Bukele, pues, que dice que ganó 58 diputados. Y lo ganó para él, ¿verdad? Porque él salió diciéndole al pueblo, deben los diputados. Los haya ganado de una forma legítima o no. Ronald, usted acaba de decir algo que había mencionado el presidente Bukele, pero algo que alguien me estaba comentando, y es que el presidente pone el tuit a eso de las 6:56 minutos aproximadamente. Ajá. Las urnas cierran a las 5, el presidente a las 6:56 ya se proclama ganador con el 85% más 58 de los 60 diputados. Entonces, parte de la gente se pregunta cómo fue que obtuvo esos resultados. ¿De dónde los obtuvo? Aquí es simpático, ¿verdad? Aquí decían que los resultados ya estaban, lo único que faltaba era la votación. Eso te lo confirma. Estamos ante un Tribunal Supremo Electoral con 4 pícaros allá adentro que han hecho de todo. Bueno, han dejado de que el gobierno, que el Ejecutivo maneje las elecciones, que el partido de gobierno maneje las elecciones, cuando ellos se supone que son la máxima autoridad en materia electoral, pero fueron ausentes totalmente de todo, ¿verdad?
y permisivos en todo. Ellos son los que votaron por la candidatura ilegal, inconstitucional e inmoral de Bukele. O sea que aquí estamos ante un fraude descomunal. Creo que quizás más grande que el que le hicieron a Napoleón Duarte. Este fraude, el que le hicieron a Toño Morales, deja opacados a los otros. Si dicen que el único que está contento es el alma del general Maximiliano Hernández Martínez, ya no va a ser el último dictador. Ahora, Ronald, usted también había mencionado al Tribunal Supremo Electoral. Muchos se preguntan si el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un buen trabajo o ha quedado a deber. Y eso también surge a raíz que hasta este día, bueno, en la mañana todavía aparecían algunos comentarios respecto a que a las 5 de la mañana todavía estaban intentando introducir datos en los diferentes centros de votación. Hay gente que pasó más de 24 horas ahí. Sí. Esto se suponía que no debía pasar, porque el Tribunal Supremo Electoral hizo su simulacro y esto debía de haber quedado solventado. No debía pasar. ¿Qué sucedió, Ronald? ¿El Tribunal Supremo Electoral ha actuado bien o no? No, mira, a todas luces un Tribunal Supremo Electoral que nos queda debiendo. Te digo, pues este es el fraude más grande de la historia de este país. Y ese Tribunal Supremo es el gran culpable de esto. Bueno, tú sabes que sacaron un memorándum anoche de que las actas las hicieran a mano, porque habían paquetes donde no iban las actas. A mano. Imagínate, como en la época de los 70, los 60. Entonces, son los incompetentes. Yo creo que hubo mucha picardía de parte del Tribunal Supremo. ¿Picardía o miedo, Ronald? Bueno, mira, eso de miedo, yo me encontré a un magistrado del tribunal y le dije que no deberían de dar el voto por la candidatura de Bukele, fue antes de que dieran el voto. Y él me dijo, pero es que ya la sala dijo. No, le dije, vos sabés que eso no es cierto. Hay 6 disposiciones en la Constitución de la República que no permiten esa candidatura. Sí, me dijo, pero nosotros tenemos miedo que nos metan presos. Ah, bueno, le dije, entonces sí tenía temor. Claro, pero entonces no debieron haber aceptado el cargo nunca, porque el pueblo no los pone ahí para que se atemoricen, sino que para que cumplan el juramento. Y no lo cumplieron. O sea que para ellos es cómodo ir a tener el cheque de 6, 8 mil dólares mensuales, más los carros, la gasolina, guardaespaldas, celulares. Eso sí, pero a la hora de enfrentar un riesgo, como era ir a la cárcel, allá no. Y entonces, ¿para qué los elegimos? ¿Para qué les pagamos tantos miles? Es para que cumplan con su deber, no para que me vengan a es que a mí me dio miedo. Entonces no hubieran aceptado el cargo. ¿Me entendés? Hoy nos metieron en un problema que no sabemos cómo vamos a salir. Han condenado a una dictadura al país, al pueblo, que no sabemos cómo vamos a salir. Espero que algún día estén en los tribunales comunes rindiendo cuentas de esto que nos han hecho. Ya sé que recién acabamos de salir de elecciones, Ronald, pero todavía tenemos la de los candidatos a alcaldes y al Parlamento Centroamericano. ¿Se puede esperar alguna mejoría del Tribunal Supremo Electoral acorde a los comentarios que usted está mencionando? No, gallina que come huevo, decía mi madre, aunque le quemen el pico, ¿verdad? Ellos seguirán igual. Ahora, lo que yo no sé es si los partidos políticos de oposición van a llevar las candidaturas todavía. Si yo fuera dirigente de algún partido político, yo retiraba las candidaturas de los alcaldes y del Parlacen y los dejaba solos. ¿Para qué vas a hacer el esfuerzo si ya sabes que lo tenés perdido? Lo importante era esta elección, la de ayer, enfrentarla para que quedara al desnudo el sistema. Hoy ya está al desnudo. ¿Y para qué vas a ir
a sacrificar a tus candidatos a alcaldes? La de alcaldes y la de Parlacen diría que no importan. Es que lo que pasa es que ya desnudamos el sistema. O ya nos damos cuenta lo que hizo el tribunal. Ya nos damos cuenta todo lo que hizo el partido de gobierno y el gobierno. O sea, que andaban repartiendo cajas de alimentos el sábado. Eso es compra de votos, señores. Imagínate llegar a una casa con una familia humilde que no tienen comida y le llevas una caja de comida. Ay, aman al presidente, ¿verdad? Al día siguiente estaban votando por él. Pero eso es compra de votos. Además, ¿con qué dinero se compraron esos alimentos? Con dinero del Estado, con dinero suyo y mío, tuyo. En las redes sociales, Ronald, se vio también que algunas personas denunciaban que se estaba haciendo proselitismo en los mismos centros de votación. ¿Tendría que haber actuado el Tribunal Supremo Electoral o simplemente haber dejado que continuara? Claro, hombre, si el tribunal no hizo nada de eso. Aquí hubo campaña anticipada, hubo campaña negra, ¿verdad? Aquí se hizo campaña sucia, aquí se hizo de todo. Bueno, y no en las mesas había solo gente de nuevas ideas. Decime si el tribunal sancionó algo o a alguien. No. Bueno, y no Bukele el mismo día de las elecciones en la tarde estaba pidiendo el voto. No, esto fue una changoneta. Han asesinado la democracia de El Salvador. Hablando de democracia, Ronald, también algo que se escuchaba de parte del presidente Bukele era que por primera vez en la historia finalmente se tenía democracia. Acorde a ello, ¿cuáles son sus criterios, sus perspectivas? ¿Realmente es la primera vez que tenemos democracia con el presidente? ¿Ha mencionado? No, eso es una mentira de Bukele. ¿Qué sabrá él qué significa la democracia? No sé, ¿verdad? O sea, la democracia es un sistema de gobierno, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos un sistema de gobierno democrático, representativo, ¿verdad? O sea que, además republicano, que tenemos separación de poderes, representativo porque los diputados representan al pueblo entero, el presidente también. Entonces, ¿eso existe en mi país? No. Los puyabotones no representan a nadie, representan a Bukele y punto. ¿Quién manda en la asamblea? Bukele. ¿Quién manda en la fiscalía? Bukele. ¿Quién manda en la Corte Suprema? Bukele. Entonces, ¿para qué pidió diputados Bukele? Para elegir magistrados, elegir fiscales, él lo dijo. Eso no es democracia. La democracia necesita pesos y contrapesos para que pueda haber justicia. Pero entre más concentración de poder hay menos justicia. Aquí la economía del país está quebrada, la educación está quebrada, la salud está quebrada, y eso hace que no haya justicia social, sino que una marginación social mucho más profunda. Y eso no es democracia. Aquí hay violación de derechos humanos. Aquí hay reos inocentes en las cárceles. Eso no es democracia. Democracia es todo lo contrario. La democracia respeta la dignidad de la persona humana. Aquí no se respeta. Ok, Ronald, dada la situación de que el presidente Bukele ha ganado significativamente, ¿a qué queda reducida la oposición? Hay que seguir analizando qué fue lo que falló o simplemente no falló nada y porque con el presidente Bukele nadie podía competir. Ese análisis tras la pausa. Así es, así tal cual como se cerraba el bloque anterior,
hay que analizar también a la oposición. Realmente, ¿qué fue lo que falló en ellos? Por ahí se puede decir que no falló nada, simplemente que su contrincante era el presidente más popular de la historia, que es el presidente Bukele. Por otro lado, se menciona que simplemente no se organizaron, porque la idea de la oposición era que tendrían que haber puesto a un solo candidato, aunque también con ello se metió en otra disputa contra aquellos que decían que la oposición no debía proponer a ningún candidato. A fin de cuentas, ¿qué falló y cuál será el futuro de la oposición? Ronald. Interesante planteaste el cuestionamiento. Mira, acá, en este foro, lo dije varias veces. O sea, en Resistencia Ciudadana concebimos una hipótesis para esta elección, ¿verdad? ¿Cuál era? Llevar una fórmula única. Sí. Mira, única. Que hubiera una coalición de partidos políticos de los nuevos. Nuestro tiempo vamos, básicamente. Que no llevara candidato ni Arena ni el FMLN. Y que la sociedad civil empujáramos eso. Y que esa fórmula única viniera de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil poniendo la fórmula, la coalición de partidos nuevos, limpios, llevando la fórmula. Ni Arena ni el Frente deberían de haber presentado candidatos y la sociedad civil empujando. Era la única forma de enfrentar al candidato ilegal, porque más que el candidato más popular de la historia, es el candidato más ilegal de la historia. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. A eso nos enfrentamos. Claro, por ahí salió el FMLN, dijeron que no, que ellos iban a llevar candidatos y que los de Arena les caían mal y que no sé qué. A ver. ¿El FMLN fue el primero en romper ese intento de alianza? Sí, claro. Y es que ellos tenían intereses propios, que no se nos olvide que el FMLN es propiedad de José Luis Merino. Y José Luis Merino es socio de Bukele, está allí en la misma mezcla de Bukele. Entonces a ellos les interesaba que eso no se concretara. Por eso lanzaron al Chino Flores rápido. Eso lo denuncié yo aquí siempre, ¿verdad? Por el otro lado salió Luis Parada. Nuestro Tiempo con Luis Parada y aquel grupo Sumar, ¿verdad? Que se dividieron y se fueron allá. Entonces, ante eso, después de eso sale ya la propuesta de Joel Sánchez. Eso ya era obviamente una división, cada quien iba a jalar por su lado. Sí, ya era evidente. Evidente. Y íbamos a llegar a lo que llegamos, ¿verdad? Así que estamos ante una dictadura ya consumada, ¿verdad? Alguien me decía, fíjate, anoche, mira, Ronald, pero es que este pueblo, me decía, no entiende por mucho que le dijimos. Yo le dije, no estemos culpando al pueblo de un fraude que no lo hace el pueblo, se lo hacen al pueblo. Porque el fraude es hecho contra el pueblo salvadoreño. No lo hizo él, o sea, yo no puedo culpar a una señora que tenía 3 días de no comer y le llevaron una caja de macarrones, ¿por quién fue a votar? Por el que le dio la caja de macarrones. ¿Cómo te decían a la gente esta cuando llevaban la comida? Aquí le manda el presidente Bukele. Bueno, todos sabemos que, entre comillas, ni siquiera presidente es ahora, ¿verdad? Porque está con licencia. Entonces, ante ese fraude yo no puedo culpar al pueblo, ante que el tribunal, según estos números, me dice que son 7 millones de salvadoreños los que han votado, cuando sabemos que eso es fraudulento eso. Entonces no puedo culpar al pueblo, no debo de culpar al pueblo. Hay que culparnos al final de cuentas a los políticos que no pudimos conducir la nación y después de una dictadura que costó sacarla 60 años, es la dictadura más antigua.
la que más tiempo duró, la dictadura militar que más tiempo duró en América, 60 años, desde el 32 hasta el 92. Logramos entrar en democracia y hoy volvemos a caer en dictadura. Yo creo que aquí todos debemos de agarrar un poquito de culpa. ¿Qué es lo que viene? Terrible, ¿verdad? Porque ahí hay que ver lo que preguntabas tú, de cuál es el futuro de los partidos políticos. Mira, yo siempre les dije aquí, Arena y el FMLN están acabados. Acabados. Me insultaban mis amigos de Arena, mis amigos del Frente. Pero es cierto, yo sí hoy, después de esto que ha pasado y de los resultados que han obtenido cada uno, todavía creen que pueden salir adelante, les digo, están bien equivocados, están locos. Algo que me genera ruido, Ronald, es algo que se analizaba la semana pasada, y es que se decía que la oposición en estas circunstancias nunca supo leer el camino que llevaba rumbo a las elecciones. Eso podría haberle pasado factura, porque también se decía que haberse estado peleando con el régimen no era astuto de parte de los candidatos de oposición. Su perspectiva, Ronald. No, mira, si vos vas a una elección te peleas con el oponente, ¿verdad? Eso que dijeron era más aspiraciones que otra cosa. Pero que los partidos políticos no leyeron bien las elecciones, sí, yo creo que no saben leer, ni eso saben. Mira, deberían de cerrar esos partidos, ¿verdad? Aunque no sé qué es lo que va a pasar, porque hoy este tribunal podría desinscribir a todos los partidos políticos, a excepción de Nuevas Ideas, y dejar un partido único. Eso podría pasar en su momento. Aunque el presidente Bukele ya mencionó la noche de ayer que era la primera vez en la historia que había partido único. Pues sí, pero con fraude. Porque él se ufana de decir que en democracia, y eso no es cierto, señor presidente. Aquí lo que ha habido es el fraude más grande de la historia de este país. Y eso es lo que tiene, un presidente ilegal, ilegítimo y fraudulento, ¿verdad? Entonces, el sistema de partidos políticos colapsó. Estaba en crisis, yo siempre les lo dije, estamos en crisis. Hoy colapsaron, porque si después de esto, Arena cree, el Frente cree, el PCN cree, la Democracia Cristiana cree, peor para nuestro país. Aquí hay que hacer ya 4 corrientes políticas claras. La de derecha, tienen que hacer un partido liberal, moderno. Vean, y se los dije hace años, a Argentina, con Javier Milei. En aquel tiempo les dije, vean a Milei, hagan un partido como Milei. No les gustó que se los dijera. El FMLN, la gente decente del FMLN, que es la mayoría, deberían de hacer un partido marxista, un partido de izquierda, lo más moderno posible, ¿verdad? Además, enriquecería el debate profundamente. Socialdemócrata, deberían de haber un partido socialdemócrata donde le planteen a la población cómo es el estado del bienestar. Y social cristiano, debería haber un partido demócrata cristiano de verdad, o social cristiano, que es lo mismo, donde planteen el modelo de economía social de mercado que impere en Alemania, y entonces ir a la palestra de nuevo con gente joven, nueva, intelectuales jóvenes que puedan enfrentar esto que viene. Yo creo que estamos ante un futuro oscuro, negro para nuestro país. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero si vemos los ejemplos que tenemos en la historia, sí, sabemos que no es nada bueno lo que nos espera. Si veo Nicaragua, si veo Cuba, si veo Venezuela, Corea del Norte, entonces ya somos parte de ese club. Bueno, Ronald, hay que continuar este análisis, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, que regresamos con criterios.
A ver, otro criterio que se escucha por ahí y algo que se lee en las redes sociales es, ¿para quién fue la derrota más grande? ¿Fue para los partidos tradicionales de oposición o fue para los partidos que creyeron que uniéndose al oficialismo iban a sobrevivir y no han sacado ni un diputado? Por favor, Ronald. Fíjate que los dos bloques perdieron por igual. Más engañados los que se adhirieron alrededor de Nuevas Ideas. Imagínate un PCN ahora que desaparezca. Cambio Democrático desaparece. Fuerza Solitaria pues llegó y se fue porque desaparece. ¿Quién más estaba allí? Fuerza Patriótica, no sé cómo, igual. Gana, que fue el gran aliado, fue el primer vehículo de Bukele. Hoy liquidados, fuera de contexto. Y los dos grandes de oposición, que es Arena y el Frente, pues hoy sí se darán cuenta que están acabados, ¿verdad? Quienes deben de luchar es nuestro tiempo, vamos. Son dos partidos que espero no mueran, ¿verdad? Y sigan adelante, tienen líderes de buena talla, como Claudia, como Héctor Silva, por ejemplo, ¿verdad? Yo realmente quisiera que esos dos partidos sobrevivieran y empezaran a pensar bien sobre el futuro político de este país. Ok, entonces urge una reconstrucción absoluta de todo el sistema de político. Partidos, todo el sistema político. Sí, sí, sí. De hecho, colapsó el sistema de partidos políticos, ¿verdad? Se acabó. Esto no sirve. Que Bukele y el fraude ayudó a que eso pasara, por supuesto, ¿verdad? Si Bukele viene del frente y asesina al frente, eso es importante decirlo, porque como todo esto queda ahí en la historia, después los futuros profesores de ciencias políticas estarán explicando cómo hicieron el fraude en esta elección, ¿verdad? Pero sí está liquidado el sistema, hay que pensar en un sistema nuevo, hay que ver si la dictadura deja que hayan partidos políticos de oposición. Eso habrá que verlo, a ver cómo va a despuntar esta dictadura. Tú tenés en Cuba solo hay un partido político, ¿verdad? El Partido Comunista. En Corea del Norte creo que ni partido hay de haber, ahí lo que hay son fusiles, ¿verdad? Manteniendo al régimen. En Venezuela pues hay un partido político y cuando se le opone a alguien lo meten preso. En Nicaragua Daniel Ortega metió presos a todos los candidatos a la presidencia de los otros partidos. Aquí vamos a ver cuál es la conducta que va a tener esta dictadura. Suponiendo que para que los partidos estén pensando, al menos lo que ha quedado de ellos, ya estén pensando rumbo a 2027 y tal vez será muy temprano para establecerlo, ¿usted recomendaría intentar, aunque creo que sé su respuesta, intentar reconstruir a Arena, a FMLN, a Gana, todos aquellos partidos que quedaron reducidos? ¿Es mejor intentarlos reconstruir para luchar por la Asamblea del 2027 o es mejor dejar totalmente eso, abandonarlos y darle paso al nacimiento de nuevos partidos políticos que los sustituyan totalmente? Mira, la verdad es que reconstruir algo que está destruido es difícil y en política pues el PCN, el PDC, Arena, el FMLN, están destruidos, ¿no? Los partidos políticos que dejan el poder nunca vuelven al poder acá en este país. Ahora, PCN nunca lo hizo, PDC entiendo que tampoco. Tampoco. ¿Para qué tenés un partido político? Vos tenés un partido político para accesar al poder, que tenga posibilidades de tener el poder en la mano, para poder cambiar la realidad de un pueblo, que es tu oferta política y es tu pensamiento ideológico. Pero si vas a tener partidos políticos
para ser bisagra para uno o para otro, como lo es el PCN, por ejemplo, o la democracia cristiana de ahora. Entonces, eso no sirve nada más que para unos 4 tengan ahí su buen empleo o alguna cosa de esas. Pero los partidos políticos, el fin último de los partidos políticos es cambiar la realidad de los pueblos. ¿Tú crees que el PCN piensa realmente cambiar la realidad de este pueblo? No, ni puede. Entonces, un partido político se hace para eso. ¿Qué es un partido político? Un partido político es un grupo de hombres y mujeres con ideas políticas, alrededor de ideas políticas, de una ideología, pero con un fin nacional, un fin de nación, con una finalidad de patria. Eso es un partido político. Aquí los partidos políticos, pues, los que hay no sirven, no son nada. O sea que yo recomiendo nuevos partidos, esperando a ver cómo va a actuar la nueva dictadura, o sea, la dictadura hoy ya afianzada en el poder de nuevo. Siempre en este contexto, Ronald, ¿qué le espera a la población en este futuro? Y sonará tal vez a campaña del año 2009, que era una campaña masiva de miedo por parte de Arena, y también en 2014 una especie de campaña de miedo del FMLN. Pero se decía en aquel entonces, ¿qué es lo que triunfó? ¿Triunfó el miedo o triunfó la esperanza? Como decía el asilado en Nicaragua. No, triunfó el miedo, tanto allá como aquí, ¿verdad? Yo recuerdo la campaña que le hicieron a Chapik Handal, era terrible, terrible. Y la de ahora... Que iban a venir los comunistas. Sí, que los comunistas iban a comer a los niños y que a los ancianos los iban a hacer jabón o asfalto para tirarlo en las calles, ¿verdad? Igual ahora, ¿verdad? De que, que si los diputados ganan de la oposición, pues van a sacar a los pandilleros a la calle. Nunca fue cierto esto ni aquello. Bueno, de hecho, el Frente llegó al poder y fue un partido, al final de cuentas, democrático, ¿verdad? Ni rastros del comunismo. Nada de comunismo ni de socialismo, nada. Tuvieron al servicio de la oligarquía igual que Arena. Igualito, el mismo papel jugaron. Por eso se acabaron. Porque no jugaron el papel que dijeron que iban a jugar. Pero la gente en estos años va a pasar con mucho optimismo. No. Esta ya pasó. Y aquí para allá viene la realidad. O sea, la política es realidad y fantasía, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Bueno, la fantasía es la política, la campaña, las cajas de alimentos que le llevaron. La gente cree que todas las semanas le van a llevar una caja. ¿No es cierto, señores? Entonces, esa fantasía ya se acaba y vuelve la gente a la realidad y se dan cuenta que no tienen dinero para comer. Se dan cuenta que las escuelas están caídas, quebradas. Se dan cuenta que tienen laptop, pero no tienen internet, ¿verdad? Entonces, la fantasía terminó. Hoy viene la realidad. Vamos a ver hasta dónde se llega. La gente va a volver a ir al Hospital Rosales, no al nuevo, porque nunca lo hicieron, al viejito. Y allí no va a haber acetaminofén, por ejemplo. Esa es la realidad. La realidad es que este pueblo económicamente está quebrado, ¿verdad? Por donde lo veamos. La realidad es que nos han subido más de 9.000 millones de dólares la deuda externa y nos duplicaron la pobreza extrema. Entonces estamos ante un gobierno incompetente que no nos dice a dónde está el pisto que se han gastado. Bueno, es así como cerramos este cuarto bloque. Vámonos a la nueva pausa comercial. Sí, el presidente Bukele al final fue reelecto. Ninguna sorpresa para nadie.
Sin embargo, en estos próximos 5 años, ¿cuáles serán los grandes retos que tendrá que afrontar el presidente Bukele? Por favor, Ronald. Bueno, mira, el gran reto, lo más difícil que tiene es la parte económica, ¿verdad? O sea, aquí las exportaciones han bajado, aquí las reservas que tenemos son bien pocas, creo que solo alcanzaría para mes y medio de gasto del país y se necesitan entre 4 y 5 meses para que vos puedas tener una economía sana. Nos han salvado un poco las remesas, que todos los años han aumentado. ¿Qué te digo? Han tomado el dinero de las pensiones, al ritmo que van, alcanzará 2 años y medio, 3 años lo que hay de plata ahí para que se lo gasten. Después ya no habrá pensiones, no habrá dinero para sus pensiones. Han estado agarrando la reserva de los bancos, ¿verdad? Cada día meten más letes y setes y hacen que el banco baje las reservas que tienen para respaldar esos depósitos. Entonces, por donde veamos, la economía está quebrada. El pago de la deuda ya llega como el 25% del presupuesto nacional, ¿verdad? Entonces, aquí hay retos grandísimos, aquí hay que arreglar la educación, no lo van a hacer, hay que arreglar la salud, no lo van a hacer, y la economía, pues realmente no pueden, o sea, no tienen ellos la capacidad para hacer eso, nunca se les ha visto una capacidad económica, porque lo otro que tendrían que hacer es ir al Fondo Monetario y decirle al fondo, bueno, deme los 1.300 millones que estábamos negociando, voy a hacer el ajuste de 4 puntos del IVA, del déficit, voy a subirle 2 o 3 puntos al IVA o 4, no sé cuánto les pidieron, va a haber transparencia, voy a quitar todo eso de 7 años, no lo van a hacer, ¿me entiendes? Entonces tienen un problema grave. ¿Cómo lo van a contener? Bueno, puede ser por la fuerza, puede ser por la fuerza. Yo recuerdo cuando allá en Nicaragua, hace unos 4 años, a Ortega le sacaron unas manifestaciones de jóvenes a la calle, mataron como 400 jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a contener ellos el problema aquí? No lo sé. Bueno, Ronald, hemos llegado al final, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido esta elección. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a usted por recibirnos en su hogar y buenas noches a todos. Muy buenas noches, Ronald. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.